La historia de Jefté y su hija es una de las más conmovedoras y complejas de la Biblia y se encuentra en el libro de los Jueces. Jefté fue un hombre que tuvo un comienzo difícil en la vida. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta y por eso sus medio hermanos lo rechazaron y lo echaron de su casa. Jefté creció como un marginado, liderando a un grupo de hombres que vivían al margen de la sociedad. A pesar de este pasado problemático, era conocido por su valentía, fortaleza y liderazgo, cualidades que eventualmente llamaron la atención de los ancianos de Galaad. Cuando los amonitas vinieron a hacerle la guerra a Israel, los ancianos recurrieron a Jefté en busca de ayuda. Al principio, Jefté les recordó cómo lo habían rechazado antes, pero ellos le suplicaron que los guiara, prometiéndole autoridad si luchaba por ellos. Jefté aceptó, y con el espíritu del Señor sobre él, se preparó para guiar a Israel a la batalla. Antes de ir a la pelea, Jefté hizo un voto al Señor. En su desesperación y deseo de victoria, prometió que si Dios le daba éxito contra los amonitas, entonces lo que saliera por las puertas de su casa a recibirlo cuando regresara sería dedicado al Señor y lo ofrecería como holocausto. Con este voto sobre él, Jefté salió a la batalla y Dios le concedió la victoria. Derrotó a los amonitas con una fuerza abrumadora, asegurando a Israel de sus enemigos. Sin embargo, su regreso a casa trajo un giro trágico que convirtió su victoria en tristeza. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, fue su hija, su única hija, quien salió a recibirlo. Ella bailaba con panderos, celebrando su triunfo. En ese momento, el corazón de Jefté se hundió, pues recordó el voto que había hecho. Rasgó sus ropas en señal de dolor y exclamó: «¡Ay, hija mía, me has hecho caer muy bajo, porque he abierto mi boca al Señor y no puedo retractarme de mi voto». Su hija, mostrando una fe y valentía notables, no huyó ni se resistió. En cambio, respondió a su padre con sumisión y confianza en Dios. Y dijo que si había hecho un voto al Señor, entonces debía cumplirlo porque el Señor le había dado la victoria sobre sus enemigos. Su única petición fue que se le permitiera ir por 2 meses a las montañas con sus amigas para llorar su virginidad, ya que nunca se casaría ni tendría hijos. Jefté le concedió ese tiempo, y ella fue a lamentar su destino. Después de 2 meses, regresó con su padre. Él cumplió el voto que había hecho al Señor. Las escrituras no son del todo claras sobre los detalles de cómo se cumplió el voto, y los estudiosos han debatido durante mucho tiempo si ella fue literalmente sacrificada como ofrenda quemada o dedicada al servicio del Señor de por vida, sin casarse jamás. Independientemente de la interpretación, la historia resalta el gran costo del voto de Jefté y la fidelidad de su hija, quien aceptó su destino de manera voluntaria. Esta historia es una de las más impactantes de la Biblia, recordándonos la seriedad de las palabras que pronunciamos ante Dios. El voto de Jefté fue hecho de manera precipitada, sin pensar en las consecuencias. En su celo y desesperación por la victoria, hizo una promesa que terminó en dolor y tragedia. Sin embargo, la respuesta de su hija destaca como uno de los ejemplos más hermosos de sumisión y valentía en las Escrituras. Ella aceptó el voto de su padre con gracia y confianza, mostrando un corazón de fe que puso el honor de Dios por encima de su propia vida y de sus propios sueños. Por generaciones, el pueblo de Israel recordó a la hija de Jefté. El libro de Jueces nos dice que cada año las hijas de Israel salían durante 4 días para conmemorarla. Esto muestra lo profundamente que su historia tocó a la nación, no solo como una advertencia sobre los votos precipitados, sino también como un testimonio de devoción y sacrificio. Su historia nos recuerda que la fe a veces requiere renunciar a nuestros deseos más profundos y que la devoción a Dios puede tener un gran costo personal.
La vida de Jefté, desde ser un rechazado hasta convertirse en líder de Israel, también nos enseña sobre la capacidad de Dios para usar a quienes la sociedad rechaza. Aunque Jefté cometió errores, Dios obró a través de él para liberar a Israel de sus enemigos. Sin embargo, la tragedia de su voto sigue siendo una lección poderosa sobre el peso de nuestras promesas. Nos muestra que, aunque Dios valora la fidelidad, no nos exige votos insensatos o destructivos. En cambio, Él desea obediencia, humildad y un corazón que confíe plenamente en Él, sin negociar ni poner condiciones impulsivas. La historia de Jefté y su valiente hija sigue provocando reflexión entre los lectores hoy en día. Nos reta a considerar cómo hablamos ante Dios, cómo manejamos las responsabilidades del liderazgo y cómo respondemos cuando la obediencia a Dios implica un gran precio personal. También resalta la valentía y la fe de una joven cuyo nombre ni siquiera conocemos, pero cuyo ejemplo ha resonado a lo largo de la historia. Su sacrificio se convirtió en parte de la memoria colectiva de Israel y permanece como un recordatorio de devoción, fe y la seriedad de nuestras palabras ante el Señor. Gracias por ver este video, y que esta historia te anime a buscar sabiduría, cuidar tus palabras y confiar en Dios con un corazón firme, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus propósitos siempre son buenos.